Mi esposo cree que mi decisión de pedir el divorcio se debió únicamente a celos por la cercanía entre él y mi hermana. Sin embargo, cuando decidió llevarla a un viaje de negocios y esperó que yo me disculpara, yo ya había abandonado nuestra casa. Carlos no se percató de mi partida de la villa hasta un mes después, cuando algo le pareció fuera de lugar. Sin perder tiempo, reservó un vuelo para regresar. Carlos y mi hermana Gabriela caminaban juntos hacia la salida del aeropuerto. Mientras la multitud avanzaba, él reaccionó protegiéndola de manera instintiva, como si fuese su esposa. Recuerdo cómo solíamos viajar juntos en sus viajes de negocios, pero su actitud entonces era distante y fría. Ahora, Gabriela parecía ocupar el lugar que una vez fue mío. Mientras tanto, yo salía por otra terminal, luciendo relajada con un vestido moderno y gafas de sol. Mi amiga Vanessa me esperaba en la entrada y me saludó con entusiasmo. Al acercarme, noté que su mirada se desvió detrás de mí, con una expresión de confusión. Me giré para ver qué había llamado su atención, y allí estaban Carlos y Gabriela, caminando lado a lado hacia la entrada. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve mi expresión neutral. Antes de que Vanessa pudiera decir algo, dije, vámonos. Mientras salíamos, ninguna de las dos se dio cuenta de que Carlos nos observaba. Algo en su interior le decía que había visto a alguien conocido, pero desechó la idea. No puede ser, pensó. Esa mujer le recordó a mí, pero no era posible. Elisa jamás vestiría algo así, siempre llevaba ropa discreta y elegante. Con el ceño fruncido, Carlos se dirigió a su asistente Rodrigo. ¿Ya sabes dónde está Elisa?, preguntó con impaciencia. Rodrigo, nervioso, respondió, todavía no, pero estamos cerca de localizarla. Insatisfecho, Carlos le ordenó que llevara a Gabriela de regreso mientras él iba directamente a la villa. Cuando llegó, ya era tarde. La casa estaba en penumbra y un extraño olor lo recibió al entrar. Encendió las luces y vio los muebles cubiertos de polvo. Todo indicaba que yo no había regresado desde mi partida. Sus ojos se posaron en los papeles del divorcio y mi anillo de bodas, ambos abandonados sobre la mesa. Una mezcla de ira y desasosiego lo invadió. Al revisar los documentos, confirmó que ya estaban firmados. Su furia creció al pensar, ¿cómo se atreve a divorciarse de mí? En ese momento, su teléfono vibró. Era Rodrigo. Señor Albuquerque, hemos localizado a la señorita Almeida. Está en North Point, informó, titubeando. ¿Dónde exactamente?, preguntó Carlos con severidad. En una villa que pertenece al actor Rafael Núñez, respondió Rodrigo. Por mi parte, había llegado recientemente a esa villa. Al abrir la puerta, me sorprendí al encontrar a Rafael allí. ¿Qué haces aquí?, pregunté con curiosidad. Rafael sonrió y dijo, hace tiempo que no nos vemos. Estaba filmando en Soria y decidí quedarme aquí por la noche. No sabía que estarías. Si molesto, puedo marcharme. Antes de mi matrimonio con Carlos, había trabajado como representante de talentos, y Rafael era uno de los artistas con quienes había colaborado. Rafael era uno de los artistas a los que representé en el pasado. Siempre lo admiré, y nuestra amistad creció rápidamente. En un momento difícil de su vida, le entregué las llaves de esta villa, asegurándole que podría usarla cuando quisiera. Después de casarme con Carlos, me enfoqué tanto en reconstruir mi vida con el que había olvidado por completo ese gesto. No hay problema, le dije. Es tarde, y buscar un hotel podría llamar demasiado la atención. Quédate aquí esta noche y sal mañana. Pero primero, ayúdame a subir mi equipaje. Mientras Rafael terminaba de moler café en la cocina, subí a darme una ducha. Disfruté esos breves momentos de tranquilidad. Sin embargo, justo cuando Rafael terminaba de preparar el café, el timbre de la puerta sonó, rompiendo el silencio. Rafael se dirigió a la puerta y, al mirar por la mirilla, su corazón dio un vuelco. Allí estaba Carlos Albuquerque, el reconocido empresario cuya cara aparecía a menudo en revistas financieras. Sin entender por qué estaba allí, Rafael dudó por un momento. Pero Carlos, impaciente, tocó el timbre otra vez. Finalmente, Rafael abrió la puerta. Carlos lo miró, desconcertado. Frente a él no estaba quien esperaba, sino un hombre que no reconocía, aunque rápidamente supo quién era, Rafael Núñez, el actor del que su asistente le había hablado. La sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en furia. ¿Dónde está Elisa?,
preguntó con frialdad. Arriba, oí el timbre nuevamente. Una sensación de inquietud me recorrió. Terminé de vestirme rápidamente y bajé las escaleras con cuidado. Desde el pasillo, vi a Rafael parado en la puerta, visiblemente incómodo. «Rafael, ¿quién es?», pregunté, intentando sonar despreocupada. Antes de que pudiera responder, escuché una voz familiar que me paralizó. «Elisa, abre la puerta». Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo me había encontrado tan rápido? Sin embargo, no importaba, estaba allí, y tendría que enfrentarlo. Rafael me miró, preocupado. «Déjamelo a mí», le dije en voz baja. Aunque dudó, retrocedió. Tomé una respiración profunda y abrí la puerta. Ahí estaba Carlos, con esa mezcla de autoridad y frialdad que siempre lo había caracterizado. Pero esta vez, había algo más en su mirada, una combinación de enojo y algo que parecía ser dolor. «Elisa», comenzó con tono frío. «Así desapareces, sin darme una oportunidad de hablar, de resolver las cosas». Sentí como la indignación subía dentro de mí. Resolver. Siempre se trató de lo que él quería, nunca de lo que yo necesitaba. «Carlos», fui clara. «Los papeles estaban firmados. Esto se acabó». Se rió, pero fue una risa seca. «¿Acabó? ¿Crees que puedes darme la espalda así, a todo lo que construimos?». Su voz subió de tono. Rafael dio un paso adelante, pero lo detuve con un gesto. «Sí, Carlos, esto terminó. Porque nunca me diste espacio en ese nosotros que dices defender. Todo giraba en torno a ti». Su expresión cambió, sus ojos se entrecerraron. «¿Esto tiene que ver con Gabriela?», preguntó con un tono bajo y peligroso. «¿De verdad crees que tenía algo con mi prima?». La rabia estalló dentro de mí. «No te hagas el ingenuo, Carlos. La tratabas como a una reina, mientras yo era apenas una sombra. ¿Sabes qué? Me cansé de ser invisible». Carlos permaneció en silencio, procesando mis palabras. Luego sacudió la cabeza, decepcionado. «Siempre fuiste débil, Elisa. Siempre lista para huir en lugar de enfrentar las cosas». Sus palabras fueron como una bofetada, pero antes de que pudiera responder, Rafael intervino con firmeza. «Ya escuchaste suficiente. Elisa te pidió que te fueras. Será mejor que respetes eso». Carlos lo miró con una intensidad que por un momento me hizo temer que atacaría a Rafael. Sin embargo, se dio la vuelta y, antes de salir, dijo en voz baja: «Así que esto es todo. Cambiaste todo lo que tenías por esto». Señaló a Rafael con desprecio. «No se trata de él, Carlos», respondí. «Se trata de mí y de la vida que nunca me dejaste vivir». Carlos no dijo nada más. Cerró la puerta con fuerza al salir. Me quedé ahí, sintiéndome al borde del colapso, pero Rafael me sostuvo por los hombros. «¿Estás bien?», preguntó con genuina preocupación. Negué con la cabeza. No estaba bien, pero había sobrevivido. En las semanas siguientes, Carlos no se rindió. Se presentó en mi trabajo, envió flores a la villa, todas rechazadas, y hasta contrató detectives para buscar algo que pudiera usar en el proceso de divorcio. Pero lo peor fue cuando Gabriela comenzó a llamarme. «Elisa, tienes que volver. Carlos no es el mismo sin ti». Mi paciencia llegó al límite. «Gabriela, ¿te das cuenta de lo que dices? Ustedes dos me hicieron sentir como una extraña en mi propia vida. Ahora, ¿esperas que vuelva?». Ella guardó silencio, pero su reacción decía más que 1000 palabras. Escuché su respiración pesada al otro lado de la línea antes de responder con firmeza. «Él no te ama, Gabriela. Lo que ama es la sensación de control, y tú siempre fuiste una pieza conveniente en su juego». Esta vez, ella no respondió y colgó. Poco después, recibí una notificación. Carlos había decidido impugnar el divorcio, argumentando que lo había abandonado sin motivo. Esa acusación, aunque falsa, podía tener implicaciones legales serias para mí. Fue el punto de quiebre. Decidida a enfrentar la situación, recopilé todas las pruebas necesarias: mensajes, fotografías y testimonios de personas que habían sido testigos del trato que recibí. Por primera vez, me sentí capaz de alzar mi voz. En el tribunal, expuse todo, y el juez no solo falló a mi favor, concediéndome el divorcio, sino que también ordenó que Carlos me pagara una compensación significativa por los años que dediqué a un matrimonio que nunca fue justo.
La expresión de furia en su rostro lo decía todo, pero ya no podía hacer nada. Al final, no solo recuperé mi libertad, sino que también me reencontré conmigo misma. Ver a Carlos y a Gabriela enfrentarse a las consecuencias de sus actos fue la mejor revancha. Después del juicio, pensé que finalmente podría tener la paz que tanto anhelaba. Creía que ese capítulo había terminado, pero me equivoqué. Carlos, incapaz de aceptar que había perdido el control sobre mí, comenzó a acosarme. Al principio, parecía un intento desesperado por llamar mi atención, flores dejadas en mi puerta, mensajes de números desconocidos. Pero ignoré cada gesto, negándome a caer en su juego. Cuanto más lo ignoraba, más agresivas se volvían sus acciones. Aparecía inesperadamente en lugares que frecuentaba, la cafetería cerca de mi trabajo, el supermercado al que iba los fines de semana, incluso frente a mi casa durante las noches. Una vez, mientras cenaba con Rafael, noté su auto estacionado a poca distancia del restaurante. Las luces estaban apagadas, pero era evidente que él estaba dentro, observándonos. Rafael se convirtió en mi refugio durante esos días oscuros. Después de aquella noche en la villa, nuestra relación había crecido y se había fortalecido. Él no solo era mi apoyo emocional, sino también un pilar de estabilidad en medio del caos. Su calidez y paciencia contrastaban con la hostilidad y manipulación que había soportado durante años con Carlos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me valoraba y entendía. Cuando Carlos se dio cuenta de mi relación con Rafael, su enojo fue evidente. Una tarde, mientras Rafael y yo caminábamos por el parque, apareció de repente, sus pasos firmes resonando detrás de nosotros. «Así que este es tu gran amor», dijo con desdén, señalando a Rafael. «¿Esto es lo que querías? Cambiarme por un actor de segunda categoría». Rafael, siempre sereno, trató de razonar con él. «Carlos, esto no tiene que ser así. Déjala en paz. Todos podemos seguir adelante». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Carlos no estaba dispuesto a escuchar razones. Antes de que pudiera reaccionar, Carlos avanzó hacia Rafael y lo empujó con tanta fuerza que casi lo hace caer al suelo. No dudé ni un segundo. Saqué mi teléfono y marqué el número de emergencias. «Necesito ayuda», dije con determinación. «Un hombre nos está agrediendo». Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Carlos intentó retroceder. «No puedes hacer esto», exclamó, pero ya era demasiado tarde. Cuando la policía llegó, relaté todo lo sucedido, incluyendo el historial de acoso y las amenazas sutiles que había recibido durante los últimos meses. Este incidente derivó en una orden de alejamiento que le prohibía a Carlos acercarse a mí o a Rafael a menos de 300 metros. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba recuperando algo de control sobre mi vida. Sin embargo, ese alivio fue efímero. Carlos siempre encontraba la manera de estar presente, aunque fuera de forma indirecta. Un día, recibí un mensaje de un número desconocido con una foto de Rafael y yo, tomada desde lejos. Otra persona me comentó que lo había visto haciendo preguntas sobre mí en lugares donde solía trabajar. Incluso Gabriela, su prima, me llamó, suplicándome que hablara con él. «Está destrozado, Elisa. No es el mismo sin ti», dijo en un tono que rozaba lo acusatorio. «¿De verdad, Gabriela?», respondí, molesta. «¿Crees que soy responsable de sus problemas después de todo lo que hizo? No. No volveré a ser su víctima». Unos meses después, una conocida en común mencionó casualmente que Carlos asistiría a un evento social importante. Mi mente comenzó a planear algo. Sabía que la orden de alejamiento significaba que no podía acercarse a mí bajo ninguna circunstancia, así que decidí usar eso a mi favor. Planeé llegar al evento antes que él y asegurarme de que las autoridades estuvieran informadas. El día del evento, llegué temprano y me aseguré de estar en un lugar visible. Antes de que Carlos llegara, llamé a la policía. «Estoy en un lugar público y la persona contra quien tengo una orden de alejamiento acaba de llegar. Está violando la orden judicial», expliqué con calma a la operadora. Los oficiales llegaron rápidamente. Carlos estaba de pie, conversando con un grupo de personas, cuando los oficiales se acercaron a él. Al principio parecía confundido, pero en cuanto me vio a lo lejos, comprendió lo que estaba ocurriendo. Su expresión cambió de sorpresa a ira, y finalmente a pánico. No sabía que ella estaba aquí. Intentó justificarse, pero no importaba.
La orden era clara, no podía estar en el mismo lugar que yo, intencionalmente o no. Fue arrestado frente a todos los presentes. Mientras lo esposaban, se giró hacia mí con los ojos llenos de rabia. «Eres una manipuladora», gritó. «Esto no terminará así». Pero sus palabras quedaron ahogadas cuando las puertas del auto policial se cerraron. Verlo ser llevado fue una mezcla de alivio y justicia. Por fin sentí que estaba recuperando mi vida. Desde ese día, Carlos permanece detenido, esperando su juicio por violar la orden de alejamiento y otros cargos relacionados con el acoso. Mientras tanto, Rafael y yo hemos construido algo hermoso juntos. Mi vida, aunque todavía marcada por los recuerdos de Carlos, ahora está llena de esperanza. Sé que hice lo correcto, y cada día que pasa sin la sombra de Carlos es una pequeña victoria. Lo mejor de todo es que él está donde pertenece, y yo, finalmente, soy libre.